como seres humanos, estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido ¿dónde ponemos nuestra lealtad? Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral. Buenas tardes, les damos una cordial bienvenida. Estamos aquí en la hora del poder. Ahorita la hermanita Dina no se encuentra, entonces estamos en representación de ella. Mi nombre es Arsenia Toledo y la hermanita Abelina Padilla. Sean cada uno de ustedes bienvenidos y el tema que hoy se va a tratar es el cristiano y la santa ley de Dios. ¿Cuál es la relación entre la salvación y la ley de Dios? En Romanos 3:20 nos habla de eso. Romanos 3:20. Te lo perdí, hermana. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En este versículo vemos dos propósitos en la ley de Dios. Primero, nos muestra dónde pecamos. La ley nos enseña que somos pecadores desvalidos y debemos acudir a Jesucristo en busca de misericordia. Segundo, el código moral revelado en la ley nos puede guiar en nuestra forma de vivir, sosteniéndose ante nosotros las normas morales de Dios. No ganamos la salvación cumpliendo la ley. Nadie, excepto Cristo, cumplió o pudo cumplir la ley a la perfección, sino que agradamos a Dios cuando nuestras vidas se someten a su voluntad revelada. Amén. En estas hermosas palabras nos dice que solamente Dios es el que pudo pagar los pecados para que nosotros podamos ser salvos, ¿verdad, hermana? Amén. Así es. Él se encargó de... Póngalo más para arriba. Él se encargó de mostrarnos su ley para que nosotros reconozcamos si estamos en pecado o no, porque muchas veces ni siquiera sabemos qué es pecado y sabemos nosotros que pecado es transgresión a la ley. Entonces tenemos que nosotros buscar cuál es la ley de Dios, conocerla, para saber si nosotros estamos viviendo conforme Dios quiere o estamos transgrediendo su ley. Así es, y la palabra de Dios nos enseña cuántos mandamientos debemos guardar. 10. Ajá, en Gálatas 3:24. En Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley fue nuestro ayo para traernos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Así es, aquí dice, el ayo es como la supervisión de un tutor que le da a un niño. No necesitamos más este tipo de supervisor. La ley nos muestra la necesidad de salvación. La gracia de Dios nos provee esa salvación. El Antiguo Testamento todavía es aplicable. Dios revela en él mismo su naturaleza, su voluntad para la humanidad, sus leyes morales y sus directrices para vivir. Pero no podemos ser salvos por guardar la ley. Debemos confiar en Cristo. Amén. Así es, porque nosotros podemos guardar todos los mandamientos, toda la ley de Dios, conforme Él nos está pidiendo, pero no nos va a salvar. Eso es nada más para hacernos conocer nuestra cómo estamos viviendo, ¿verdad? Cómo es que llevamos nuestra vida. Y lo que nos va a salvar pues es la obediencia, la verdad, el amor a Cristo, que si nosotros amamos a Cristo, por amor
pues vamos a someternos a su voluntad, ¿no? Así es, a obedecer los A mandamientos obedecer que sus él, mandamientos. que él dejó, porque a veces nos es difícil, pero aquí no podemos pedir ayuda. Al Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar para poder Amén. Amén. Como nosotros muchas veces no conocemos. Sabemos medianamente porque pues alguna enseñanza nos pusieron nuestros padres, ¿verdad? Sobre las leyes de Dios cuando niños. Sí. Siempre ellos nos enviaron, entonces tenemos nosotros breve conocimiento de la ley de Dios. Entonces, sabemos que la ley de Dios, pues, son los 10 mandamientos. Ahí se encierra, es su ley, sus 10 mandamientos. Y nosotros viniendo a conocer los 10 mandamientos, nos vamos a dar cuenta de verdad cómo es que estamos viviendo. Así es, y uno de los mandamientos nos dice que es guardar el sábado, ¿verdad? Así es, hermana. Tenemos que guardar el sábado porque es un mandato que Dios nos dio. Amén. Y es la manera, una manera de demostrarle a Dios que estamos haciendo lo que Él pide, guardar sus mandamientos, guardar el santo sábado como Él nos pide. Así es, hermana. Y mucha gente, es la mayor controversia que hay, ¿verdad? Que la gente se enoja porque uno les dice que pues el sábado es dado por Dios, que es mandamiento, es el sello de Dios, pero la gente se molesta. Sí, porque a veces dicen que ese mandamiento nomás fue para los judíos, pero Exacto. no es así porque cuando Dios creó el cielo y la tierra, Él apartó ese día, el sábado, y no era que nomás había judíos, allí no había nadie porque fue cuando Dios creó todo. Adán y Eva estaban solamente. Bueno, después cuando los creó, sí. Ajá, Adán y Eva, y es el primer mandamiento dado por Dios, Sí. el sábado, es el centro de su ley de Dios, ¿verdad? Y es el primero, pero es el que más controversia tiene. O sea, Así es, y también nos dice que qué debemos hacer. ¿Qué debemos hacer? Y dice, siendo que la ley es importante, ¿debo meditar en ella y aprender a amarla? En ver. Juan 14:15, Juan 14:15, si me amáis, guarda mis mandamientos. Qué bonito, ¿verdad? sí, así dice, si amamos a Jesús, entonces tenemos que obedecer, así como cuando a los niños que obedecen a sus papás, ¿por qué? Porque los aman, Por amor. por amor. Así es, hermana. Mucha gente pues dice que la ley no hay que guardarla, ¿verdad? Como usted estaba diciendo. Pero dicen que aman mucho a Cristo. Pero yo digo que el amor a Cristo nos trae a la ley. Así es, Tanto, amén. si lo amamos de verdad tenemos que ver qué es lo que Él nos está pidiendo. Y nosotros, por amor a Cristo, pues vamos a obedecer su ley, ¿verdad? Sí, como aquí dice en el 14:15, Jesús pronto iba a dejar a sus discípulos, pero seguiría con ellos. ¿Cómo podía hacer esto? El Consolador, el Espíritu mismo de Dios, vendría después de que Jesús se marchase para cuidar y guiar a sus discípulos. El poder regenerador del Espíritu vino sobre los discípulos antes de la ascensión de Jesús. Ahí nos muestra que también no nomás nos dejó solo, que no nos dejó solos para hacer esto, sino que tenemos al ayudador, al Espíritu Santo, porque a veces queremos hacer nuestra voluntad, pero si le pedimos ayuda al Espíritu Santo, Él a veces nos llama a que hagamos las cosas correctas. Amén. Y le digo, hermanita, cuando uno pues ha conocido la ley de Dios, lo que Cristo ha hecho por nosotros tratamos de ponernos obedientes, porque pues si no lo hacíamos era porque no lo conocíamos, ¿verdad? Pero ya cuando lo conocemos, pues queremos someternos a su voluntad, ¿verdad? Así es, amén. Y nuestra gente no lo acepta, nos juzgan locos, ¿verdad? Porque dice, ¿cómo es que tú has cambiado tanto? ¿Por qué has hecho eso? Sobre todo en nuestras familias. Dice, ¿por qué has cambiado tanto si tú antes no guardabas el sábado, sino el domingo? Y pues les digo, bueno, yo no conocía la ley de Dios, yo estaba igual que ustedes, con la venda sobre los ojos, ¿verdad? Pero ahora que yo he descubierto, pues yo he preguntado muchas veces, cuando yo leí la Biblia, porque pues hay que leer la Biblia, hermanos, de verdad, para conocer lo que hay en ella, la verdad que Dios tiene para nosotros. Yo siempre oía que decían, la verdad está en la Biblia, ahí vas a encontrar todo. Dice, pero si nosotros nos rehusamos a leer la Biblia,
a seguir creyendo lo que hemos creído siempre. Vamos a seguir igual que siempre. Tenemos que abrir las escrituras. Y me da gusto por algunos de mis hermanos carnales, yo fui a México y lo vi con su Biblia ahí en el centro de su sala, ¿verdad? Tenía su silla, sus lentes, donde él está escudriñando la Biblia. A mí me dio gusto, porque yo sé que si él la sigue leyendo, pues va a conocer la verdad que hay ahí. Hermanos, y yo los insto a todos ustedes a que no sigan creyendo lo que les dicen, todo lo que les dicen. Más bien, vengan a la Biblia, escudriñenla, para que ustedes se enteren por ustedes mismos. No se dejen guiar por la mayoría que dice, ustedes son muy poquitos. No creo que la mayoría estemos equivocados. Pero Así es, y también pues la palabra de Dios dice que como cuando yo acepté a Dios en mi corazón, yo supe que tenía que guardar el sábado, y entonces de hace 11 años, que fue cuando me casé y que me bauticé también hace 11 años, yo decidí guardar el sábado porque es un mandamiento que Dios lo pone. Entonces yo desde ese tiempo empecé a guardar el sábado, ya no fui a trabajar. En mi trabajo saben que el sábado es el día que yo guardo, y mis compañeros saben que yo vengo a la iglesia y es el día que guardo el sábado. Hermanita, ¿y le fue fácil? No me fue. ¿El sábado? Para mí sí fue fácil. Uh-huh. Y también pues yo antes trabajaba en ese mismo trabajo, ya tenía varios años, y pues yo trabajaba sábado, domingo, toda la semana, ¿verdad? Pero cuando yo ya me bauticé y me casé, porque me bauticé el 31 de junio y me casé el 1 de julio, entonces yo pues ya les dije que yo ya no iba a poder trabajar el sábado. Y pues sí, ¿lo comprendieron? me comprendieron, aunque a veces me decían que tenía que ir, pero no, hasta la fecha no he ido. Y después cambié a otro trabajo y también yo les dije que nada más era de lunes a viernes, y le doy gracias a Dios porque me ha proveído un trabajo donde puedo trabajar nada más esos días. Porque a mí me fue difícil, la verdad. En ese tiempo, cuando yo conocí el evangelio, creo que no estaba trabajando, y cuando yo lo vine a conocer, me costó. Hubo trabajos de los que sí me despidieron porque se tenía que trabajar el sábado, y yo desde que empecé les dije que no iba a trabajar el sábado. Entonces pues la rutina seguía, yo tenía que presentarme el sábado, pero no iba el sábado. A causa de eso pues me despidieron, pero gracias a Dios me mandaron a un lugar donde sí me dieron el sábado, y hasta ahorita, gracias a Dios, pues guardo el sábado. Y gracias a Dios, sí, porque él hermanita, acomodó y todo. también una cosa que es también para a veces nosotros más difícil, que ya que somos del país de México, ya ve que nuestras raíces están mucho el catolicismo, ¿verdad? Entonces a veces nuestros familiares no aceptan eso de que hayamos cambiado, o como ellos dicen, de religión, porque ellos lo toman de esa manera, como religión. Entonces pues es un trabajo grande para nosotros, primero que nada mostrarle a nuestros familiares que están allá en México, amén, que es lo que Dios quiere que guardemos, y está todo lo que queremos saber está aquí en la palabra de Dios, en la Biblia. Si tal vez ellos quieren aprender de algo, es enseñarles cómo deben estudiar las escrituras, primero que nada pidiéndoles la dirección del Espíritu Santo para que puedan entender y comprender qué es lo que Dios quiere, porque hay muchos que dicen que todavía no estoy preparada, pero Dios no te dice prepárate y ya después, cuando ya te sientas que estás preparada, vienes y tal vez ya te acepto, ¿verdad? Yo pienso que pues uno nunca está preparado, ¿verdad? Pero cuando uno siente la ausencia de Dios, de verdad, si uno siente la necesidad, pues uno empieza a preguntarle a Dios, o sea, pues ¿cuál es su verdad? Yo cuando lo conocí, yo así me sentía, como a veces sola, abandonada, como la rutina de siempre, como que no le hallaba sentido a mi vida. Y pues yo conocí a un hermanito, ¿verdad? Que fue y hizo una oración por mí, y ahí me habló de la palabra de Cristo, ¿verdad? Entonces me sembró la semillita. Ahí yo siempre, todos los días, mi oración en las mañanas, después de que esa persona hizo la oración por mí, que fue una oración de sanación, y por cierto que Cristo me sanó de ese mal. Amén. Me quedó, digo, wow, Cristo existe, es el Hijo de Dios, y la verdad que si lo busco no de corazón, ahí está Él, ¿verdad?
Entonces mi oración todas las mañanas, yo le decía, Señor, yo no conozco tu verdad, no sé cuál es, pero tú enséñamela. Tú dime cuál es, digo, porque pues yo estoy aquí, yo no sé si es la verdad, pero me dio por leer las escrituras. Yo me fui dando cuenta de cómo las escrituras te van abriendo los ojos, que todo lo que a veces tú sabes, pues hay mucha mentira ahí. Entonces día a día yo siempre clamaba, Señor, enséñame porque yo no sé nada. Tú guíame, tú enséñame. Y pues yo siempre preguntaba eso. Y yo sé que Dios me ha traído por sus caminos. Y que gracias a Él fui, como dicen mis hermanos, dice que yo ando en un lado y en otro, ¿verdad? De iglesia en iglesia. Yo sé que Cristo tiene su plan y que Él nos va llevando cuando uno pregunta por su verdad. Amén. También nos dice que nos sigue diciendo que debemos hacer. Dice que nunca debemos olvidar los mandamientos. Amén. Y está en Santiago 2:10. Santiago 2:10. Santiago 2:10. ¿Lo tiene, hermanita? Si quiere leer. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Esto nos dice que tenemos que guardar los 10 mandamientos, porque no podemos decir voy a guardar 9 y como no me gusta pues no lo voy a guardar, ¿verdad? Así es. No, son los 10 que los tenemos que guardar. Y ese es el problema del cristianismo, hermana, porque le digo, pues yo dije que anduve de iglesia en iglesia, ¿verdad? Hasta que llegué aquí y yo siento que estoy en el camino correcto, porque se habla la palabra de Dios, la verdad de Dios, se llevan a cabo los 10 mandamientos. Y desgraciadamente nuestros hermanos evangélicos pues siguen, ellos piensan que están con sus 10 mandamientos, ¿verdad? Porque pues los han separado algunos, pero sabemos que les falta uno. Y entonces yo cuando lo conocí, pues yo pensé, ¿verdad? Si yo he estado preguntando, porque yo preguntaba siempre, ¿cuál es tu verdad? ¿Cuál es tu verdad? Cuando yo me enteré del sábado que se tiene que guardar, pues sí me quedé así como, digo, wow, esto era lo que faltaba. Me faltaba este mandamiento, por eso que yo me seguía sintiendo a veces triste, a veces como desilusionada, porque te empiezas a enfadar cuando tú sientes que no estás recibiendo lo que tú quieres de Dios, ¿verdad? Así es. También nos dice que es nuestro privilegio obedecer la buena ley de Dios. Es buena la ley, porque Dios no nos da algo malo para que lo guardemos, sino que es algo bueno. Pues sí, como también. Ya ve el título de la vez pasada que se llamaba una ley que nos protege. Él nos dejó su ley para protección nuestra, para que nosotros nos supiéramos guiar por sus caminos, ¿verdad? Verdaderos, porque sabemos que Satanás siempre se infiltra y nos enseña lo equivocado. Y así estuvimos todas, pero gracias a él ahora hemos conocido su verdad y pues le digo, mire, aquí tengo un comentario, una lectura de aquí de este libro que dice que como los hermanos que no aceptan que la ley se sigue guardando, ¿verdad? Sino que fue para los judíos. Aquí tengo esto que dice así: algunos creen que los 10 mandamientos entregados por medio de Moisés en el Sinaí fueron válidos solo para los israelitas antes de la cruz. Fue lo que usted dijo, hermanita. Dice, y que ya no son obligatorios en la era de la gracia del nuevo pacto. Otros enseñan que los cristianos están libres de la vieja ley, o solo los de la descendencia judía todavía deben adherirse a ella, pero no los cristianos, como vimos. Aunque la Biblia enseña que las obras de la ley no pueden salvar a nadie, ningún pasaje le da permiso a una persona para violar la ley de Dios. Si lo hubiera, sería una licencia para pecar y la Biblia se contradeciría de forma muy evidente en un tema vital. Así es, hermanita. También en el versículo Salmos 119:93 nos dice que nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. O sea que al conocerlos, te digo, uno ya no puede apartarse de la ley de Dios, porque queremos estar en comunión con Cristo. Sabemos que si somos obedientes,
lo vamos a estar, ¿verdad? Así es, hermanita, amén. Aunque a veces sabemos que fallamos también, ¿verdad? Pero pues ya conocemos las reglas, ya sabemos cuál es la ley de Dios y ya de nosotros depende si queremos vivir en los mandamientos de Dios. Así es. Porque otros dicen que o sea que los 10 mandamientos de Dios se encierran en 2. En amar y servir a Dios, y eso dice él, es verdad, se encierran en 2, en amar y servir a Dios sobre todas las cosas, pero ellos se olvidan de todos los demás. De todos los demás. Ya Entonces creen que- sí puedo robar, sí puedo Ellos creen que ya mentir. ayudándote a ti, ayudando al prójimo, ya estoy cumpliendo con los 2 mandamientos porque amas al prójimo y amas a Cristo. Pero lo que ellos no entienden es que Cristo, Él espera que por el amor que le tenemos, por ese amor que le decimos tener, guardemos todos los 10 mandamientos. En Salmo 119, 97 también dice, Salmos 119, 97, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Amén. Y luego dice, la palabra de Dios nos hace sabios, más sabios que nuestros enemigos y que cualquier maestro que la olvida. La verdadera sabiduría va más allá de un conocimiento acumulado. Es la aplicación de ese conocimiento para cambiar la vida. Las personas inteligentes o experimentadas no son necesariamente sabias. Somos sabios cuando permitimos que nos guíe lo que Dios nos ha enseñado. Amén. Porque una persona puede ser muy estudiada, puede saber mucho, pero no puede ser sabia. Amén, como todos los fariseos, los sacerdotes, que ellos se sentían tan instruidos, se creían instruidos, como Cristo les mostró, ¿verdad? Que pues estaban muy lejos de su ley, aún con su sabiduría, o sea que no estaban cumpliendo la ley como Él pedía. Y a nosotros también nos juzgan porque dicen que nosotros no sabemos nada, ¿verdad? Y tienen razón, ¿verdad? Nosotros solamente venimos a la palabra de Dios y creemos que es la verdad. Mucha gente nos dice, pero ¿quién escribió la Biblia? ¿Por qué crees tanto en ella? Así es, querido, a personas que nos están viendo o hermanos, sabemos que la ley Dios nos la dejó para que la guardemos y la pongamos en práctica día a día. No solamente es leer la palabra de Dios y no hacer nada, ¿verdad? Tenemos que poner todo lo que Dios nos enseña por su palabra, ponerlo en práctica en nuestras vidas, también para de esa manera mostrárselo a las demás personas. Amén. Es muy importante lo que Dios nos dice, que tenemos que compartirla para que más personas lo conozcan y también vengan a sus pies. Amén. Amén. Y en este momento vamos a tener una oración para pedirle a Dios que nos ayude, que en lo que aprendemos y eso lo pongamos en práctica, no nada más seamos oidores, sino que seamos hacedores de su santa palabra. Amén, hermana. Amén. Ok. Amantísimo Padre Celestial, Señor, esta tarde estamos aquí en la hora del poder, Señor, que tú nos has dado el privilegio, Señor, de hablar a nuestros hermanos, Señor, de tu santa ley. Padre bendito, te pedimos por todos aquellos que nos estén mirando, Señor, que abra su corazón, Señor, a tu entendimiento. Oh Padre bendito, quítales esa venda de sus ojos, Señor, para que te reconozcan, porque sabemos que en tu santa ley, Señor, en tus 10 mandamientos está toda la verdad, Padre bendito. Y tú solo quieres, Señor, que seamos salvos, Señor, que nadie se pierda. Oh Padre eterno, yo te pido especialmente, Señor, por todas nuestras familias, Señor. Si alguno de casualidad nos está mirando, Señor, que tome en cuenta, Señor, que no se rían, no se burlen, Señor, porque yo sé que para ellos todo esto es ridículo, se puede decir, Padre bendito. Pero para los que creemos en ti, Señor, sabemos que nosotros estamos buscando la vida eterna, Señor. Estamos buscando, Señor, guardar tu ley, tu santa ley, Señor, que nos has dejado, Padre bendito, para que no nos perdamos, Señor. Nos las dejaste para guiarnos, Padre eterno. Oh, Padre santo, yo te pido por mis hermanos, Señor, que les abras el entendimiento, Señor, que
que les des ese conocimiento, Señor, que les hace falta, Padre bendito. Que no se dejen guiar por las mentiras, Señor. Ellos ya las conocen, Padre, pero pues, a veces la tradición los arrastra, Señor. Es un poco difícil, Señor, salirse de ella, Señor, pero con tu ayuda todo es posible. Padre, yo te pido por mis hermanos que están enfermos, Padre. Tú sabes, Señor, que tengo mi hermana que está recuperándose, Señor, de esa cirugía que se llevó a cabo, Padre. Te pido que la sanes, Señor, que la levantes de esa cama de enfermedad, Señor. Y también, Señor, que le abra su entendimiento, Señor, para que reciba tu santa ley, Padre. Y por todas mis familias, Señor mío, por toda tu iglesia, Señor, la pongo en tus divinas manos, Señor. Y todo esto, Señor, yo te lo pido en el preciosísimo nombre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. También dice que reconocer que por esfuerzo propio no podemos guardar fielmente esta ley santa. Así es, hermana. En Romanos 2:13. Así es. Por nosotros nunca vamos a poder hacerlo porque es difícil, ¿verdad? Solamente con la ayuda de Dios. Romanos 2:13. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos para con Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Amén. O sea que no podemos decir que la guardamos. Bueno, podemos decirlo, ¿verdad? Que la guardamos, pero si no lo hacemos, y hay que hacer como Dios dice, hay que ser hacedores. Así es, aquí dice, la gente se condena no por lo que desconoce, sino por lo que hace con lo que sabe. Quien conoce la palabra escrita de Dios y su ley será juzgado por ellas. Quienes nunca han visto una Biblia saben diferenciar entre lo bueno y lo malo, y se juzgará no por haber tomado en cuenta ni siquiera las normas que que su conciencia les dicta. A menudo el juicio de Dios se ve obstaculizado por nuestro sentido moderno del proceso legal y los derechos del individuo. Pero recuerde que las personas suelen violar las normas que crearon para ellas mismas. Si viajara alrededor del mundo, descubriría en cada sociedad evidencias de la ley moral de Dios. Por ejemplo, todas las culturas prohíben el homicidio y aún así en todas las sociedades esa ley se quebranta. Pertenecemos a un género terco, sabemos lo que es bueno, pero insistimos en hacer lo malo. Admita ante usted y ante Dios que encaja en el molde humano y que a menudo no cumple con las normas establecidas, mucho menos con las de Dios. Ese es el primer paso para el perdón y la santidad. Amén. Así, aunque dicen que hay muchas personas que no conocen la Biblia, porque sí hay personas que no leen la Biblia, pero saben distinguir lo bueno de lo malo. Amén. Y las personas como nosotros que conocemos la Biblia, conocemos los mandamientos de Dios, y aún así a veces hacemos cosas que no están correctas. Así es, hermana, así es. Nosotros, pues yo vine a conocer la Biblia acá. Yo antes nunca la conocía, ¿verdad? O sea, porque ni siquiera había tenido acceso a una de ellas, ¿verdad? Y acá cuando pues la conocí, que me dio curiosidad por abrirla, porque le digo que yo siempre oía que decían, ahí está la verdad, ahí están todos los consejos que puedas recibir, ahí puedes guiar tu vida. Por curiosidad, pues me puse a leerla, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno va aprendiendo y reconociendo y viendo cómo es que hemos vivido nuestra vida y cuántas mentiras hemos aprendido y que nos ha costado desaprenderlas. Ajá, sí. Más que desde niños, tanto tiempo que estuvimos viviendo diferente a como dice la Biblia, pues teníamos muchas cosas que eran malas, que tal vez agarrábamos cosas que no eran de nosotros, o mentir, o tener odio por otra persona, nomás por un simple hecho de tal vez decirnos una mala palabra o eso, tener rencor con esa persona. Entonces, o la envidia, la que envidia a veces también. uno quiere cosas que tiene la otra persona. Sí, también desear las cosas que no son de nosotros. Entonces, pues, pero poco a poco Dios nos va ayudando y quitando todo eso que traíamos, ¿verdad? Amén. Como Porque no, dice, una cosa es de que estemos aprendiendo la palabra de Dios y
No podemos decir que somos perfectos porque Dios está trabajando día a día con nosotros. Amén. Dice Pablo en su palabra, no sé qué parte, donde dice que por eso la ley nos trae al conocimiento, o sea, de la verdad. Porque dice, yo no sabía qué es codiciar. Si en la Biblia no dijera, no codiciarás. O sea, es pecado, ¿verdad? Estás transgrediendo la ley al codiciar. O sea que la santa ley de Dios nos trae al conocimiento de la ley y si la estamos transgrediendo o no, ¿verdad? Y si es cierto, pues dice, si no hubiera leyes, tampoco habría pecado. Así es, hermanita. Así como en Santiago 1:25 lo que dice también. Que dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Porque está llevando la ley de Dios como… Así es, hermana. Y también dice que parece paradójico que una ley pueda darnos libertad, pero la ley de Dios destaca nuestro pecado y nos da la oportunidad de pedir perdón a Dios. Los cristianos somos salvos por la gracia de Dios. La salvación incluye libertad del dominio del pecado. Los creyentes somos libres para vivir como Dios se propuso al crearnos. Desde luego, eso no significa que seamos libres para hacer lo que nos plazca. Ahora somos libres para obedecer a Dios. Amén. O sea, ¿cómo es eso de que somos libres ahora para obedecer a Dios? Antes obedecíamos, estábamos como encarcelados en el pecado y nada más hacíamos el pecado, ¿verdad? Sí, porque no nos podíamos salir de ahí. Ajá. O sea, nosotros creyendo en que estábamos en la verdad y como creen todos nuestros familiares. Y así como dice la palabra, ahora somos libres, pero para obedecer la palabra de Dios. Para obedecer, amén. Por eso que dice que el fin de la ley es Cristo. Al venir a Cristo, o sea que también no es que tengamos que cumplir la ley, como dice uno, por obligación, ¿verdad? Ajá. Sino por amor la cumplimos y con mucha alegría y gozo. Amén. Amén. Así es, y estudiando la palabra de Dios es como nos enseña. Si no sabemos, podemos ir a la Biblia para que nos enseñe cómo es la manera que Dios le agrada para que estemos en los caminos de Él y obedeciendo la ley que Él nos dejó. Amén. Así como en Romanos 7, 22 y 23. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Así es. Nuestro cuerpo siempre se va a rebelar a la ley de Dios. Nuestro cuerpo siempre, él nomás pide lo que le gusta hacer, ¿verdad? Así es, hermana, pero con la ayuda de Dios todo es posible y podemos cambiar nuestra manera. Amén. Como mucha gente dice, pero ¿quién puede guardar la ley de Dios? ¿Quién? Nadie la guarda. Pero también el pecado, los pecados que yo tengo usted no los conoce, ¿verdad? El único que los conoce es Dios, dice. La ley en mis miembros es el pecado oculto que tenemos dentro. Esta es nuestra vulnerabilidad. Se trata de cualquier cosa en nosotros que es más leal a nuestra antigua vida egocéntrica que a Dios. Amén. Como le digo yo a las personas que a veces me dicen eso, pero ¿quién puede apartarse del pecado? ¿Quién puede guardar la ley de Dios? Bueno, le digo, con la ayuda de Dios, le digo, como dice, no sé en qué parte dice, ¿verdad? Pero dice que nosotros no podemos prohibir a los pájaros que vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos prohibir que aniden en nuestra cabeza. O sea que así como los pensamientos llegan y uno dice, pero el pensamiento es audaz, o sea, vaga por todos lados. Sí, si le hacemos caso a ese mal pensamiento y lo tenemos trabajando en nuestra vida, es como si dejamos que se anide, pero si al momento nos ponemos lo apartamos a un lado, decimos que Dios nos lo ayude, nos los quita, entonces es cuando ya no hace nido en nuestra cabeza. Y sí lo podemos evitar, hay que cambiar el rumbo de nuestros pensamientos, ¿verdad? Así es. Dice, pero unidos a Cristo, Él nos da fuerza y placer para obedecer su santa ley. Amén. En Filipenses 4:13. Filipenses 4:13.
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén, sí, porque nosotros solos nada podemos hacer. Así es, con la ayuda de Dios todo lo podemos, así como dice el versículo. Amén. Así es. Es muy importante para nosotros entender y comprender esto, ¿verdad? Que Dios nosotros si queremos desechar el pecado no lo podemos hacer solo, no lo podemos hacer sola. Tenemos que agarrarnos de la mano de Pero Cristo. todo lo podemos en Cristo. Él nos da la fortaleza para poder hacerlo. Amén. Su Espíritu Amén. Santo, al pedirle la ayuda, Él nos… Es la confianza de nosotros que creemos en Él, que sabemos que nosotros solos nada somos, nada podemos, ni nada sabemos. Pero con la ayuda de Cristo sabemos que Él es el que hace su obra en nosotros. Porque la verdad, hermana, pues yo me considero que nada sé, la verdad. Y yo sé que si yo estoy aquí es por Cristo, ¿verdad? Que a lo mejor quiere pulirme, pero muchas veces uno siente temor de venir a hablar su palabra, ¿verdad? Y pues el enemigo está feliz, ¿verdad? Porque uno está rechazando la invitación de Dios. Pero yo sé que por Cristo yo estoy aquí. Así dice como este comentario dice, el diablo me obligó a hacerlo, yo no lo hice, fue el pecado que está en mí. Parece una buena excusa, pero tenemos que dar cuenta de nuestras acciones. Nunca debemos mencionar el poder del pecado ni a Satanás como excusa, porque son enemigos vencidos. Sin la ayuda de Cristo el pecado es más fuerte que nosotros y algunas veces somos incapaces de defendernos en sus ataques. De aquí que nunca deberíamos enfrentar al pecado solos. Jesucristo es quien venció el pecado de una vez y por todas ha prometido pelear a nuestro lado. Si buscamos ayuda, no caeremos en pecado. Amén. Así es, hermanita. Entonces siempre tenemos que buscar la ayuda de Dios para no caer en pecado y poder guardar la ley de Dios como Él nos lo ha mandado. Amén. Es por eso que como el Padre Nuestro que Cristo nos dejó como la oración, que podemos orar siempre, ¿verdad? Nos insta a decir, y no nos dejes caer en tentación, ¿verdad? Porque la tentación está por todos lados. Así es, y hermanita. uno cae fácilmente, pero con la ayuda de Cristo, si nos ponemos en sus manos, pues Él nos ayuda a salir de todo eso. Sí, también así como así dice que la tentación está por donde quiera, pero si estamos en cada momento en comunicación con nuestro Padre, orando, aunque estemos trabajando, oyendo. Sí, que nuestra mente se que mantenga ocupada en Él. Ajá, sí, que nuestra mente se mantenga ocupada a Él, entonces más fácil podemos vencer al enemigo, pero no es nosotros, sino el Espíritu Santo que lo hace. Amén, sí, es por eso, como usted dice, es necesario mantener nuestra mente ocupada en las cosas de Cristo. Como dice que nosotros estemos orando, cantando, o sea, pensando en las cosas de Él, en su santa ley, pues te mantienes lejos de las tentaciones. Así es, Satanás nos meditando pone. siempre en su santa palabra, también lo que Él nos… Porque también Él lo hacía, Jesús nos dio el ejemplo de que se ponía a orar, se apartaba y oraba y Él nos dejó ese lindo ejemplo, aunque nosotros estemos trabajando, no necesariamente que nos pongamos de rodillas y tengamos que orar. No, o sea, dice que en cualquier momento podemos hacerlo, estemos trabajando, ocupados, podemos hacerlo y podemos acudir a Él y es esa hermosa comunicación que tenemos con nuestro Padre Celestial. Y que nos ayuda y que sabemos que tenemos necesidad, porque necesitamos de Él para poder estar en el diario vivir con nuestros compañeros de trabajo, porque a veces cuando estamos trabajando allí, pues estamos cerca de ellos y a veces ellos comentan cosas que no son correctas para nuestra manera de como nosotros estamos empezando a vivir, ¿verdad? Y fíjese, hermana, que es muy, muy bonito cuando te dicen… O sea, cuando uno medita todo el día en las cosas de Dios, escucha su música, tu semblante refleja otra cosa. A mí me preguntan siempre, ¿tú por qué estás tan feliz? Le digo, porque me siento contenta. Le digo, es que pues, me siento alegre, yo no me siento triste. Dice, es que tú siempre te ves sonriente. Le digo, pues es gracias a Dios, le digo, porque Él es el que está en mi corazón, le digo. Y entonces, pues, si yo me siento feliz, es que así me siento. O sea, estoy feliz porque Cristo está en mi pensamiento. Amén, así es, siempre tenemos que tenerlo en nuestro corazón, no nada más en las dificultades lo tenemos que buscar,
siempre en toda necesidad Él está con nosotros, porque hay muchas personas que nada más lo buscan cuando tienen un problema, una enfermedad, una necesidad. Y entonces quieren que sea como por arte de magia, ¿verdad? Que Sí. todo se les resuelva, ¿verdad? Pero a Cristo se le busca antes, para cuando llegue la necesidad, nosotros ya estamos fortalecidos en Él y que no nos agobie, que sabemos que tenemos un ayudador. Hermanitos, y yo los insto de verdad a que pues busquen, que crean en la palabra de Dios, en que su santa ley la tenemos que guardar. No ha sido abolida como nos han hecho creer, ¿verdad? Que ya todo eso ya pasó a la historia, que ahora estamos en un nuevo pacto con Dios. Y es verdad, pero el nuevo pacto que Dios ha hecho para con nosotros es que nosotros grabemos su ley en nuestro corazón, la mantengamos siempre, siempre, como quien dice, en la mente, para que no tengamos que correr a las escrituras, porque va a llegar el momento en que no haya más Biblias. Y entonces sí, ahí es donde es el nuevo pacto. Cristo quiere que su ley quede grabada en nuestro corazón, en nuestra mente, para estar preparados todo el tiempo. Ese es el nuevo pacto. Así es, y como leímos hace ratito de Filipenses 4:13, el comentario dice: Pablo estaba contento porque pudo ver la vida desde la perspectiva de Dios. Se concentró en lo que se suponía que debía hacer, no en lo que sintió que debía tener. Tenía sus prioridades definidas y estaba agradecido por cada cosa que Dios le había dado. Pablo se había despegado de las cosas no esenciales a fin de poder concentrarse en lo eterno. Casi siempre el deseo de más o mejores posiciones es en realidad un anhelo vehemente de llenar un espacio vacío en nuestras vidas. A que se sienta atraído cuando sientes un vacío interior. ¿Cómo puede hallar verdaderamente satisfacción? La respuesta radica en su perspectiva, en sus prioridades y en su fuente de poder. ¿Podemos en realidad hacer todo? El poder que recibimos es nuestra unión con Cristo, es suficiente para hacer su voluntad y enfrentar los desafíos que surgen. Al comprometernos en realizarla, Él nos concede habilidades superhumanas para lograr cualquier cosa que podamos imaginar, sin prestar atención a sus intereses. En la medida que contendamos por la fe, enfrentaremos problemas, presiones y pruebas. Cuando esto acontezca, pídele a Dios que lo fortalezca. Amén. Así es, la palabra de Dios es maravillosa, que en Dios podemos tener todo, hermana. Amén. Porque sin Él no tenemos nada, y Él es el que nos da, nos ofrece todo, y también nosotros a veces no tenemos que trabajar, el Espíritu Santo es el que nos ayuda, nomás es que nosotros se lo pidamos. Amén, hermana, sí es cierto, o sea que Él tiene que ver un corazón dispuesto, o sea que está buscando de Él, ¿verdad? Porque le digo, muchas veces uno no es sabio para nada, al contrario, como dice uno, lo necio y lo vil usó Dios, ¿verdad? Y así yo me siento, la verdad, pero yo sé que el Espíritu trabaja en uno y pues todo es pedirle a Él que nos ayude, nos acompañe y esté siempre con nosotros, porque sin Él nada podemos hacer. Entonces, pues Él es el que nos ayuda a seguir adelante, porque a veces las desilusiones, no, el desánimo nos llega muchas veces, ¿no? Satanás está listo para tumbarnos de nuestra nube, ¿verdad? Que está no contento, pero sabemos que Cristo está ahí para salvarnos si creemos en Él, y Él no va a dejar que Satanás haga de nosotros lo que Él quiere. Al contrario, nos va a proteger del enemigo. Así es, hermanita, Él nos protege y también nos fortalece, porque sabemos que en Él podemos confiar y también tener la victoria si se lo pedimos y ponemos nuestra vida en sus manos, porque no nada más es que querramos algo nada más de Él, beneficio, si nosotros no pongamos nada de nuestra parte, porque Él es el que nos moldea nuestro carácter, nuestra manera de ser, porque cuando llegamos a la iglesia éramos personas diferentes, al menos yo era muy diferente a lo que ahora soy. Tenía un carácter
un carácter muy feo, Muy difícil, muy ¿verdad? difícil de tratarlo y todo. Entonces poco a poco Dios ha ido trabajando en mí, porque no digo que cambié luego. En mí fue un trabajo que él hizo poco a poco, cambió mi manera de ver las cosas. Y pues también uno, al estudiar la palabra de Dios, uno va conociendo lo que él verdaderamente quiere de nosotros. Y en especial pues dejó los 10 mandamientos, y es de esa manera que el Dios nos enseña qué es lo que debemos hacer, cómo debemos de comportarnos, cómo debemos llevar nuestra vida. Amén. Si le permitimos al Espíritu Santo que sea el que guíe nuestra vida, porque podemos estar en la iglesia y podemos saber la Biblia de memoria, hermana. Podemos saber Amén. muchos versículos de memoria, pero nada más nos los podemos aprender de memoria, pero no los ponemos en práctica. Exacto. Y ¿De qué luego nos pues sirve? también a las personas que están a nuestro alrededor, porque hay muchos que dicen, no, pues yo soy cristiano y voy a la iglesia, pero hay muchas personas que ven y luego dicen, ¿y eso que va a la iglesia y cómo es? Mejor no voy. Qué triste, ¿verdad? Que ¿Verdad? nos digan así. Qué tristeza que sea así. Y pues hay muchas personas que no conocen, que son cristianos, pero al ver su manera de actuar y eso, entonces a veces las personas le preguntan, ¿y usted es cristiano? ¿O usted va a la iglesia? Porque ven un cambio diferente en las personas, ¿verdad? Y sí, sí es cierto. Como yo en mi caso, pues en mi trabajo pues me conocían como era, y ya ellos fueron viendo poco a poco el cambio en mí, y pues a veces se quedaban sorprendidas, ¿verdad? Pero pues más sorprendida me quedaba yo, porque decía, ¿cuándo ya no hice eso? ¿O cuándo fue que lo dejé de hacer? ¿Verdad? Sí, hermana, es porque pues en nuestro interior mora el enemigo. Le digo, yo también, yo sentí en mi persona que cambié mucho interiormente, porque antes yo me la pasaba siempre enojada, peleaba mucho con mi esposo, todo el tiempo yo me sentía con ese rabia interior que yo decía, ay Dios santo, peleábamos mucho. Mi marido me decía a veces que no quería llegar a la casa, porque siempre estaba yo peleando, llegaba él y yo era a pelear. Okay. Y cuando yo conocí a Cristo, yo sentí como Cristo moró en mi corazón, porque todo ese enojo como que yo sentí que se fue. Las cosas estaban igual con mi esposo y eso, los problemas que había en la casa, ¿verdad? Pero yo sentí que Cristo llenó mi corazón y cambió mi interior. Así es, hermanita. Me llenó de gozo. Amén, amén. De eso que yo le pedía. Sí, también una de las preguntas que tenemos aquí dice, con la fe en Cristo, guardar los mandamientos, los que nos capacita para ser ciudadanos del reino eterno de Dios. Y el versículo es Apocalipsis 22:14. Y dice así, dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas en la ciudad. Amén, así Qué bonito. es. Dice, en el Edén, Adán y Eva se les impidió que disfrutaran del árbol de la vida por causa de su pecado. En la nueva tierra el pueblo de Dios comerá del árbol de la vida, porque se han quitado sus pecados por la muerte y resurrección de Cristo. Los que coman del fruto de este árbol vivirán para siempre. Si Jesucristo nos ha perdonado de sus pecados, tendrán el derecho de comer de ese árbol. Para ampliar este concepto, mire, aquí tengo otra reflexión de la hermana G. de White de ese versículo, y que dice así, dice, la ciudad de Dios para los observadores de los mandamientos. Nadie que haya tenido la luz de la verdad entrará en la ciudad de Dios como violador de los mandamientos. La ley divina está en el mismo fundamento de su gobierno en la tierra y en el cielo. Si los hombres a sabiendas han pisoteado y han despreciado la ley de Dios en la tierra, no serán llevados al cielo para que allí hagan lo mismo. No habrá cambio de carácter cuando Cristo venga. La edificación del carácter continuará durante las horas del tiempo de gracia. Dios, días tras día son registradas las acciones en los libros del cielo, y los hombres recibirán su merecido en el gran día de Dios, de acuerdo con sus obras. Entonces se verán quién recibe la bendición
Y bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida, y que entren por la puerta de la ciudad. Wow. Así es, hermanita. También dice que Ya se nos va a acabar el tiempo. el hermana. árbol de la vida es semejante al árbol de la vida del huerto del Edén. Amén. Y pues le damos gracias a Dios porque nos muestra que allá en el cielo va a haber ese árbol y sí vamos a poder comer de ese arbolito, hermana. Amén. Y mire, como tengo aquí un comentario del el camino a Cristo, y dice así: los que deseen dudar tendrán oportunidad de hacerlo, mientras los que realmente deseen conocer la verdad encontrarán muchas evidencias sobre las cuales basar su fe. O sea, muchas evidencias en la Biblia. Así es, hermanita. la abren. Y como dice Eclesiastés 12:13, el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, que es el todo del hombre. Amén, Amén. hermanita. Pues ya se acabó el tiempo, nomás vamos a hacer dos ¿Oración? oraciones. Pequeñas. Puede empezar usted, hermanita. Ok. Amantísimo Padre Celestial, Señor, esta tarde te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos diste, Señor, de hablar de tu palabra, Señor, a nuestros hermanos, Señor, para que ellos, Señor, tomen en cuenta, Señor, lo que tú tienes para nosotros, que tú solo quieres su salvación, Señor. Tú quieres que todos vivamos felices en el cielo, Señor. Tú dijiste que te fuiste a preparar un lugar para nosotros, para que donde tú estés, nosotros también estemos, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias por ese inmenso amor que nos tienes, Señor. Y por ese inmenso amor, Señor, quieres que guardemos tu ley para poder llegar al lugar que nos tienes preparados. Padre, te doy las gracias por todos nuestros hermanos, Señor, que los que ya conocen tus mandamientos y los guardan, pues bien por ellos, Señor, y bien por nosotros. Padre, y por los que no te han conocido o por los que te han oído y no han reconocido tu verdad, Señor, te pido por ellos, Señor. Ten misericordia de todos ellos, Señor, y de nosotros también. Todas mis peticiones, Señor, te las pongo bajo el poderosísimo nombre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bendito Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque estamos aquí, Señor, aprendiendo de tu palabra, bendito Padre. Pero no nada más que lo sepamos, Señor, sino que lo pongamos en práctica, bendito Amén, Padre. amén. Señor, en tus manos de amor te ponemos a las personas que están escuchando este programa, Señor. Sí, Señor. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, ayudándoles en cualquier dificultad que ellos tengan, Señor. Que también si ellos quieren guardar tus mandamientos, Señor, que ellos lo puedan guardar, bendito Padre. Enséñales que tu Espíritu Santo, Señor, esté con ellos para que los pueda ayudar, bendito Padre. Sabemos que no es fácil, bendito Padre, pero con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, todo es posible. Gracias, Señor, porque día a día tú nos enseñas, Señor, lo que tenemos que hacer, Padre Santo. Y uno de esos también es guardar tus mandamientos, Padre Santo. Ayúdanos pues a ponerlos en obra. Que ya no vivamos nosotros, Señor, que si no viva Cristo en nosotros, Padre Santo. Que nosotros muramos y que viva Cristo en nosotros, Padre de amor. Te pedimos que seas tú nuestra guía, que tú seas nuestra fortaleza, Señor. Que tú seas el que siempre nos guíe, nos ilumine para que podamos hacer lo correcto ante tus ojos, Señor, y que también para las personas que están a nuestro alrededor te conozcan cada día, Señor, y que puedan ellos también desear saber y conocer de ti, Padre Santo. Ayúdanos pues, Señor, a seguir en tus caminos, Señor, a poder hablarles a las personas a nuestro alrededor, a nuestros familiares, Señor, para que ellos te conozcan también, Señor, y poderlos traerlos a tus pies. Quita todo ese temor de nuestra vida, de querer hablar de ti, de compartirlo, bendito Padre. Danos esa fuerza y esa fortaleza para que lo podamos hacer y te podamos compartir con las demás personas, bendito Padre. Porque así tú no quieres que se pierda nadie, bendito Padre. Ayúdanos. Si tú nos dejas ese mandato, que debemos hacerlo, Padre Santo. Te lo pedimos todos sabiendo y reconociendo que no hay méritos en nosotros, sino en tu amado Hijo, Cristo Jesús, Señor, que te lo pedimos. Gracias, Señor, por todo, por ese inmenso amor que tú tuviste al permitir que tu Hijo amado viniera a morir por nosotros, a que viniera Él a pagar nuestros pecados, bendito Padre, y que por medio de Él también podamos ser salvos. Gracias, Padre de amor, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Metro Evangelización 3000,
En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.